Buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Hoy tenemos con nosotros al profesor José Ramón Castelló, que es médico, jefe del Servicio de Cirugía Plástica Reconstructiva del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Además es naturalista, mastozoólogo aficionado, divulgador y fotógrafo de naturaleza terrestre y submarina. Ha escrito varias guías de campo de la naturaleza, aquí tenéis una muestra, como Felinos y hienas del mundo, cánidos y bóvidos también del mundo. Con vosotros, el profesor Castelló. Muchas gracias, Josefina, y gracias a los amigos y asistentes que habéis venido a estar esta tarde aquí. Bueno, en los siguientes minutos lo que voy a hacer es presentaros un poquito las guías, presentar un poco el esquema que he utilizado para trabajar estas guías y, bueno, hablar un poco de las familias de mamíferos que hemos trabajado en estas guías. Bueno, en cualquier caso, soy médico, hay larga tradición de médicos naturalistas, prometo no hablaros de medicina. La ventaja de ser médico y no biólogo es que, bueno, nos permite a veces tener un campo de visión mucho más general. No somos expertos, obviamente, en biología y eso nos permite, bueno, pues tratar de una manera muy genérica estas cosas y, bueno, y escribir y hacer divulgación, que al fin y al cabo es lo que nos ha traído aquí. Muchos conoceréis probablemente mi trabajo como divulgador, haciendo pósters que, bueno, algunos conocéis por las redes sociales, sobre todo de fauna de la península ibérica, de España y Portugal, aves, herpetos, por supuesto mamíferos, que es una de mis aficiones, como ya conocéis, roedores. Aprovecho, no voy a escribir ningún libro sobre roedores, que sé que hay algún fanático aquí de los roedores. Y bueno, hay algún tipo de esquemas de estos que en las redes sociales pues, la gente considera interesante. Y mi otra gran afición, además de la divulgación, y esto al fin y al cabo es parte de divulgación también, es la fotografía de naturaleza, obviamente aves, de nuevo herpetos, insectos y por supuesto mamíferos, que vuelve a ser una de mis pasiones. Y fotografía submarina también, que es de nuevo otra de mis pasiones, con imágenes de este tipo, bueno, pues son muy interesantes. Pero bueno, vamos a hablar de las guías de bóvidos. Inicialmente esta fue una guía que se publicó, la escribí inicialmente en inglés, la publicó la editorial americana Princeton University Press y 2 años después la tradujimos para la editorial Omega. Básicamente en esta guía, bueno, pues el objetivo es describir con todo detalle especies y subespecies de bóvidos, que en las guías previas las subespecies no se les da mucha importancia, básicamente incluyendo imágenes, en el caso de los bóvidos, de machos, hembras, por el dimorfismo sexual que tienen la mayoría de estas especies, y bueno, para cada especie pues, se incluyen claves de identificación, lo que sería una guía de campo clásica. Se habla sobre la taxonomía, hábitos reproductivos, comportamiento, hábitat, estado de conservación y dónde se pueden ver este tipo de especies. Además, incluye una sección al principio general, un poco donde se habla de biología, taxonomía y filogenia, un poco en general, de la familia de bóvidos. Tiene una extensión, este fue el primer libro que hice, y tiene una extensión de 600 y pico páginas, que bueno, no está nada mal como primer libro. Pero bueno, voy a explicar, antes de explicar por qué hice la guía, explicaremos un poco por encima, aunque la mayoría lo conoceréis, qué es un bóvido o qué convierte a un mamífero en un bóvido. Los bóvidos son una familia taxonómica de los ungulados, pertenecen al orden Artiodáctila, que básicamente son ungulados con número de dedos pares. Incluye antílopes, toros, búfalos, bisontes, duiqueros, gacelas, cabras, ovejas. Aquí en esta imagen veis un poco el amplio espectro que abarca esta familia. Aunque a veces se habla de antílopes, realmente desde el punto de vista taxonómico la palabra antílope no tiene mucha significación. Otras familias de artiodáctilos, que no son bóvidos y que, por tanto, no se tratan en esta guía, los veis aquí en esta diapositiva, pues los hipopótamos, suidae, los cerdos, camelidae, girafidae, cervidae. Luego hablaré un poquito de un próximo proyecto que hay con los cérvidos, que sé que hay gente interesada en ver si va a haber un libro finalmente sobre cérvidos o no. En cualquier caso, la familia Bovidae tiene la peculiaridad de ser la familia más grande dentro de los artiodáctilos y la familia más diversa en general de ungulados. Tiene, como veis, gran variedad de formas, pelajes, tamaños. En cualquier caso, la característica común y lo que define a los bóvidos
es precisamente la presencia de cuernos no ramificados, que están presentes en todos los machos de las especies de bóvidos, incluso en la mayoría de las hembras, sobre todo de las especies más grandes. También, desafortunadamente para esta familia, los cuernos suponen en fin, un objeto de presión cinegética en algunos entornos. A diferencia de las astas o de los cuernos que presentan los berrendos, los cuernos de los bóvidos hay que recordar que se anclan de manera permanente a los huesos frontales, están formados por un núcleo óseo y una cubierta de queratina y no se desprenden anualmente, a diferencia de las astas de los cérvidos, que son una familia distinta, Cervidae, que son elementos que se desprenden casi siempre con carácter anual, típicamente después de la reproducción, que son, digamos, que están cubiertas de queratina y tienen unas características distintas a los cuernos. Los cuernos de los berrendos son una cosa intermedia, se pierden todos los años, son ramificadas, a pesar de que se parecen estructuralmente a los cuernos de los bóvidos. Y otra familia, las jirafas, tienen algo parecido a cuernos, son osiconos, simplemente son protuberancias óseas. Pero lo que define a esta familia, en cualquier caso, es la presencia de cuernos, que es a la vez lo que la hace tan atractiva desde el punto de vista de su morfología. El crecimiento de los cuernos, a diferencia de las astas, que es anual, los cuernos crecen a lo largo de la vida del animal y, de hecho, nos sirven muchas veces para datar la edad biológica del individuo. Aunque más adelante explicaré un poco cómo hice la guía, lo primero es contar por qué escribir una guía sobre bóvidos, por qué alguien aficionado como yo a la mastozoología se pone a escribir una guía sobre bóvidos. Este señor que veis aquí, que es Colin Groves, que murió hace unos pocos años, que era profesor de antropología y de biología en Australia, escribió un libro muy poco atractivo desde el punto de vista de imagen, no tenía ninguna imagen ese libro, pero básicamente se dedicó. Este libro salió en el 2011, se llamaba Ungulate Taxonomy, que alguno conoceréis. Básicamente lo que hacía es reclasificar todos los ungulados, sin prejuicios previos, teniendo en cuenta el concepto filogenético de especie, no el concepto biológico, que luego comentaré un poquito por encima, para quien no conozca estos términos biológicos. En 2012 cayó ese libro en mis manos. Y básicamente la cuestión es que los bóvidos de repente pasaron de ser 140 especies a de repente ser 279 especies, ¿vale? Es decir, pasamos de que desde el punto de vista tradicional el concepto biológico incluía 140 especies de bóvidos a prácticamente casi duplicar el número de especies. Y ninguna guía de campo hasta ahora había recogido, por lo menos en fotografías o con imágenes con cierta precisión, ninguna se había hecho eco de estos cambios taxonómicos. Así que claramente la biodiversidad de esta familia de mamíferos estaba infrarrepresentada. Y vais a ver algunos ejemplos que, bueno, parece mentira que fuesen consideradas la misma especie, pero que bueno, incluso hoy en día algunos científicos no están de acuerdo en que sean distintas especies. Por ejemplo, estos son distintos alcélafos, que son antílopes africanos. Tradicionalmente se habían considerado la misma especie. Y fijaros que, bueno, además de tener distribuciones separadas, tienen morfologías pues, claramente desde el punto de vista fenotípico muy distintas en coloración, incluso en hábitats que ocupan, etcétera, etcétera. Y además, algunos de ellos, como el alcélafo de Swain, que se encuentra solo en Etiopía, si os fijáis, está en peligro de extinción porque apenas quedan 600 individuos. De ahí, bueno, la importancia, como también comentaré después, de considerarlo desde el punto de vista de conservación una especie y no una subespecie. Otro ejemplo son los órices. Tradicionalmente los órices se habían considerado la misma especie. Hoy en día se consideran, por lo menos los órices que hay en Sudáfrica, que es el que veis a la derecha, el órice gacela o el hensbok, que se llama en inglés, una especie que se reconoce como distinta del resto de los órices que existen en el este africano, para los que incluso se habla de que existen 3 o 4 especies distintas. Pero tradicionalmente se habían considerado la misma especie. Lo mismo con el antílope acuático, si os fijáis, tiene una morfología, por lo menos en la parte de la grupa, claramente distinta, que además se mantiene en todas las poblaciones así. Y aunque tradicionalmente se considera una misma especie, pues hoy
la mayoría consideramos que son especies distintas y que tienen morfología claramente distinta. Recordar en cualquier caso que es que la taxonomía de los bóvidos se había mantenido prácticamente inalterada hasta mitad del siglo pasado, con algunas pequeñas modificaciones que se hicieron en los años 70. De ahí que bueno, esta reclasificación taxonómica, que es al fin y al cabo lo que nos llevó a escribir el libro, pues supuso toda una revolución. En cualquier caso, muchos preguntaréis, bueno, ¿pero qué más da que sean especies o que sean subespecies? Se entiende muy bien con este ejemplo propio de nuestra fauna. El lince ibérico, que antiguamente se consideraba una subespecie del lince boreal, hoy nadie duda de que es una especie propia. Precisamente por considerarse una especie y estar en peligro, ya sabéis que la población, aunque ha remontado un poquito, apenas pasa de 1000 ejemplares. Bueno, básicamente en conservación se invirtieron en 4 años básicamente 10 millones de euros en el proyecto LIFE, precisamente por ser una especie endémica de la península y en peligro de extinción. Sin embargo, el lobo, que sabéis que es una subespecie, también reconocida por todo el mundo, pero no deja de ser una subespecie del lobo. El lobo se considera un animal que no está en peligro de extinción, preocupación menor, a pesar de que el lobo ibérico sí se considera que es un animal vulnerable y, de hecho, la población del lobo ibérico es un poquito más alta que la del lince y, sin embargo, obviamente, por considerarse subespecie, se considera, desde el punto de vista de gestión, que no requiere las mismas medidas de conservación que especies propias como el lince ibérico. Os hablaba antes del concepto de especie, ¿no? Tradicionalmente, inicialmente las especies se clasificaban por conceptos puramente morfológicos, es decir, individuos que eran parecidos fenotípicamente, pues se consideraban especies distintas a otras especies que eran morfológicamente distintas. Luego se utilizó, que es el concepto más tradicional, el concepto biológico para definir una especie. Básicamente lo que dice es que si los individuos se reproducen entre sí y producen individuos fértiles, son de la misma especie y no son capaces de producir individuos fértiles cuando se reproducen con una especie distinta. Es un concepto que tiene ciertos problemas, es decir, no se puede aplicar a especies fósiles, no se puede aplicar a especies con reproducción asexual, pero es el concepto tradicional por el cual todo el mundo ha definido el concepto de especie. Sin embargo, incluso en el caso de los bóvidos se ve que el concepto tradicional biológico de especie no tiene cabida, por lo menos no en muchas especies. Por ejemplo, aquí tenéis a la derecha el sable gigante, que es un antílope en peligro de extinción, apenas quedan 300 individuos, que se encuentra en la zona de Angola, y el antílope ruano, que es un antílope relativamente frecuente, tienen una zona de simpatría donde la distribución coincide y tienen la posibilidad de hibridarse, de hecho se hibridan y tienen descendientes fértiles. Esto que muchos conoceréis, que se llama introgresión, que además supone, desde el punto de vista de conservación, un problema serio para la preservación de especies, pues en este caso del sable gigante, que está en peligro de extinción. Y, sin embargo, son especies claramente distintas y son capaces de producir individuos fértiles cuando se cruzan. Lo mismo cuando hablamos del ñu azul y el ñu negro, sobre todo por las translocaciones que ha sufrido el ñu negro, con reintroducciones, etcétera, etcétera. En muchas zonas coincide su distribución con el ñu azul y, a pesar de que todo el mundo reconoce que son especies distintas, desde el punto de vista biológico, son capaces de reproducirse y son capaces de tener descendencia fértil. De ahí que el concepto biológico de especie no todo el mundo esté completamente de acuerdo en qué se deba utilizar para definir las especies. Lo mismo aquí con los bisontes. Todos sabéis que la mayoría de los bisontes hoy en día tienen restos genéticos de ganado, de Bos taurus, y de hecho se utilizó para repoblar la población prácticamente extinta en su momento de bisonte, se cruzó con un montón de ganado y nadie duda de que efectivamente bisontes y ganado son especies completamente distintas. Otro de los motivos, obviamente, para escribir una guía de este tipo, y sobre todo después de definir la taxonomía de esta familia, es que prácticamente la mitad de los bóvidos tienen problemas de conservación y tienen cierto grado de amenaza desde el punto de vista de la conservación. Y también, curiosamente, a pesar de ser teóricamente una familia relativamente bien conocida, sigue habiendo un montón de especies dentro de esta familia que son tremendamente desconocidas. Por ejemplo, el antílope real, que es el bóvido más pequeño
que es un poquito más grande que un gato. Probablemente pocos, excepto que tengáis cierto conocimiento de esta familia, lo conoceréis. El duiquero, por ejemplo, que tenéis ahí, que además es un animal amenazado que existe en África, es una especie muy poco conocida. O el taquín, por ejemplo. Este taquín de Mismi tiene la peculiaridad de que vive en la misma zona que el oso panda. La población es prácticamente la misma, es decir, es un individuo que está en peligro, igual que el oso panda, y sin embargo ni goza del conocimiento general ni de la protección que tienen los osos panda. De hecho, esta especie, el taquín de Mismi, hay un programa de conservación en el Zoo de Madrid, y todo el mundo sabe que en el Zoo de Madrid hay osos panda, pero probablemente poca gente conoce que haya taquines de Mismi en el Zoo de Madrid. Y el gerenuk, o antílope jirafa, que es un antílope con esa forma tan peculiar y que, bueno, pues que también es un antílope relativamente poco conocido. Pero es más, no se queda ahí. Es decir, aunque parezca curioso, el antílope que veis a la izquierda, que parece un pequeño oryx, es el saola, y curiosamente fue descubierto por primera vez en la historia en el año 92, en 1992, es decir, a la vez que más o menos las Olimpiadas de Barcelona. Es un animal que habita en las selvas de Laos, Vietnam. Obviamente son zonas absolutamente inexploradas. Ya sabéis que hay dos hotspots, que son el sudeste asiático y zonas todavía de Sudamérica, donde se siguen descubriendo especies, pero en cualquier caso descubrir una especie de mamíferos de estos tamaños no deja de ser algo peculiar. Pues bueno, esta especie se descubrió en el 92. Hasta el año 99 no se obtuvo ninguna fotografía de este animal, hasta 1999. De hecho, se hizo con una cámara trampa. Hasta 2010 no se logró capturar ningún individuo. De hecho, solo se capturó un individuo, que es del único que se hicieron fotografías, que además se murió a los pocos días. Y a fecha de hoy prácticamente no existen fotografías y no se conoce nada sobre esta especie en pleno siglo XXI. Y más llamativo todavía es el caso del cuprey, que es un bóvido gigantesco que recuerda al ganado, que fue descubierto en 1937. Tuvo la peculiaridad de que fue trasladado un individuo a un zoo francés en el año 1940, individuo que se murió, no se siguió obviamente ningún programa de reproducción, y ocupa las selvas de Camboya entre las guerras que hubo, desforestación, etcétera, etcétera. Desde el año 1980 no se ha vuelto a detectar ningún individuo, no se ha conseguido ninguna fotografía y, de hecho, muchos piensan que se ha extinguido. En cualquier caso, como veis, es un animal absolutamente desconocido a pesar del tamaño que tiene. Y bueno, al comentar muy por encima algunas especies curiosas, por ejemplo, esto es un adax, que es un tipo de oryx adaptado a la vida en el desierto. Son animales que son capaces de no beber en toda su vida y prácticamente apenas existen más de 20 individuos en estado salvaje. Y son individuos son especies poco conocidas. Lo mismo que la gacela dama de Mor. La traigo aquí porque es una historia relacionada con la conservación española, muy interesante. Es un animal que prácticamente estaba extinto, ocupaba las zonas del Sáhara Occidental y de Senegal, y durante la Marcha Verde, la ocupación marroquí, Valverde, que muchos conoceréis porque fue el primer director de Doñana y fue un biólogo muy conocido español, trajo ejemplares, los montó directamente en un avión antes de que los marroquíes ocupasen la zona y los trajo a Almería, un centro de recuperación, y de hecho ahora mismo existe en Almería un centro de recuperación con una población de 250 animales más o menos, que son los que se están utilizando para reintroducción. De hecho, en la naturaleza, en estado salvaje, apenas quedan unos 300 individuos. Y este es otro animal muy interesante, otro de los antílopes, de los bóvidos más interesantes, es el saiga, que tiene un aspecto muy curioso, ocupa las zonas de las estepas rusas, de migraciones masivas y, de hecho, hacía años se veían hasta 100.000 ejemplares juntos haciendo migraciones. En los años 50 se calcula que existían como unos 2 millones de individuos. En la actualidad, prácticamente el 95% de esta especie
ha desaparecido. Existen aproximadamente unos 50.000 ejemplares y, de hecho, hay una subespecie del saiga en Mongolia de la que apenas existen 700 animales. Todos recordaréis, a lo mejor, esta noticia que apareció en el 2015. Fue una epidemia que hizo que prácticamente el 60% de la población mundial de saiga, por una bacteria que ocupaba la nariz del animal y que, bueno, por cambios de temperatura, etcétera, etcétera, se convirtió en patógena y prácticamente diezmó la población mundial de saiga, y fue algo que, bueno, fue muy, muy llamativo y salió en todos los medios de comunicación. Bueno, y voy a pasar un poco a contar cómo se escribe una guía de naturaleza. Muchos a lo mejor tenéis interés en escribir alguna guía y, bueno, pues son pistas sobre un poco cómo se escriben estas guías. La portada, como muchos os imagináis, es un homenaje a las guías clásicas de naturaleza, las guías Omega que todos tuvimos cuando éramos jóvenes, o que muchos tuvimos cuando éramos jóvenes, y obviamente las portadas de los libros no dejan de ser un pequeño homenaje. La primera parte, obviamente, es el texto, ¿vale? Y como en cualquier otra publicación, hay un trabajo de recopilación que se basa en varias fuentes. La primera, obviamente, es la literatura en libros tradicionales, sobre todo guías de campo regionales. La segunda, igual que hacemos en el campo de la medicina, pues obviamente toda la literatura que va saliendo, especialmente literatura desde el punto de vista genético, redefinición de especies, etcétera, etcétera. Aquí mencionar, muchos lo conoceréis, gracias a SciHub, la vida de los investigadores es mucho más sencilla y nos da acceso a literatura que hace años nos costaba muchísimo más conseguir. Y obviamente todos estos artículos pues sirven para escribir estas guías. También obviamente hay referencias online. Y por último, y muy interesante para escribir estos libros, a los que somos fanáticos de la taxonomía, los libros clásicos, ¿vale? Los libros, hoy en día, los libros modernos en general no suelen redescribir las especies, pues se supone que ya están descritas, pero los libros antiguos, que además muchos ya están digitalizados y son accesibles online, hacen descripciones absolutamente meticulosas y fantásticas de subespecies que en su momento se definieron, que luego perdieron la categoría de subespecie y que ahora estudios genéticos vuelven a demostrar que efectivamente se trata de subespecies o incluso especies. Y obviamente colaboraciones. Son gente que ha trabajado, hay dos personas, Colin Groves, que os comenté antes, y Brent Hubman, que es un zoólogo canadiense que veis a la derecha. Desde el principio, bueno, de manera muy desinteresada, se mostraron con muchas ganas de participar en un proyecto así, y la verdad es que luego, poco a poco, a medida que el libro iba tomando forma, fui contactando con gente de manera prácticamente espontánea, gente que estaba encantada de participar, revisar los textos, obviamente cada uno en su campo, pero bueno, obviamente eso es clave. En los siguientes libros os comentaré que las colaboraciones fueron mucho más sencillas. Obviamente este fue el primer libro, el de bóvidos, y alguien sin literatura previa relacionada con la biología, bueno, pues a veces era un poco más difícil convencer a la gente de que el proyecto que uno está haciendo es más o menos serio, pero luego con los siguientes libros esto fue mucho más fácil. Y por supuesto las imágenes. Yo creo que el 50% del éxito de este tipo de guías es que entren por los ojos y tengan o buenas ilustraciones. Cuando uno utiliza más de 1000 y pico imágenes en un libro, recurrir a ilustraciones, desafortunadamente, por lo que supone el trabajo de hacer las ilustraciones y el precio que supone trabajar con ilustradores, a veces es difícil, pero bueno, si os fijáis en el libro, las imágenes que utilizo las intento tratar como si fuesen ilustraciones clásicas que permitan comparar especies o subespecies entre sí. Esto supone, obviamente, para cada especie o para cada subespecie, mirar miles de fotografías, ¿vale? Hay un trabajo de buscar, rebuscar, pedir a colegas, mirar en bases de fotografías, hablar con fotógrafos conocidos, con gente menos desconocida. Y, bueno, pues una vez uno tiene la fotografía, básicamente, cómo se tratan estas fotografías, y esto es trabajo de Photoshop, pues básicamente se retira el fondo. Muchas veces hay que recurrir a trozos de imágenes distintas para combinar una imagen y tener el ejemplar entero. Si os fijáis aquí, esta imagen, bueno, pues tiene la cabeza rotada,
recurrimos a otra imagen y hacemos una especie de copy-paste en Photoshop. Y lo mismo para las patas. Alguien me preguntaba, ¿cómo consigues fotos de todos los animales con patas? Bueno, pues obviamente este es el truco. Y finalmente lo que uno hace es, bueno, pues combinar las distintas imágenes en una lámina con ese espíritu un poco de ilustración clásica en el que todos los animales, todos los individuos tienen más o menos la misma posición y, bueno, y el mismo color, quitando sombras. Bueno, es un poco trabajo artístico, es otra manera de ver la ilustración. Y luego, bueno, hay especies, como os decía antes, para las que no hay fotografías. Es decir, de Coupé no existe ninguna fotografía moderna. Y en esos casos, bueno, pues ahí sí que hay trabajo de ilustración en el que, bueno, pues uno va cogiendo, va componiendo a través de imágenes de otros animales y basándose en fotografías tradicionales, que obviamente este tipo de fotografías no tienen calidad para ser utilizadas en la guía, pero, bueno, más o menos se monta uno una imagen que parece casi fotorrealista. Igual que el dibatag. El dibatag es otro animal que se encuentra en Somalia. Obviamente, hoy en día prácticamente nadie viaja a Somalia por el tema de las guerras, etcétera, etcétera, y no existen fotografías modernas del dibatag. Lo único que existen es dibujos clásicos, existen algunos animales naturalizados en algún museo y existen esas fotografías antiguas. Pues de la misma manera, bueno, pues más o menos ahí es trabajo de ilustración un poco fotorrealista para que parezcan fotografías. Y luego todo esto, y es un poco, yo creo, el éxito desde el punto de vista de convencer a las editoriales para hacer esto, luego se trabaja y se combina un programa de autoedición para, en lugar de entregar, como a lo mejor hacen otros autores, el texto por un lado, las imágenes por otro lado, y la editorial ahí tiene que imaginarse un poco cuál va a ser el resultado final, yo en mi caso lo que hice es ya maquetar directamente el libro con formato que consideraba atractivo. Eso además me permitió organizar, que también creo que es parte del éxito de estas guías, la información justa a la derecha para cada especie, que no sea ni muy corta, ni obviamente repase una página y permita, a diferencia de otras guías en las que el texto está en páginas muy distintas a las ilustraciones, aquí que todo esté condensado en una página doble cara, en el que en un lado está la descripción de la especie y las imágenes, y en el otro lado pues está la distribución, comportamiento, taxonomía, etcétera, etcétera. Y, bueno, cuando acabé el proyecto quedaba la parte más dura, que es buscar quién quería editar un libro como este, porque no fue que nadie me llamase, con los siguientes libros sí, pero no fue que nadie llame a la puerta para decir, oye, vamos a publicar esto. Entonces, bueno, lo que hice es cuando tenía la maqueta más o menos organizada, enviarla a varias editoriales. He de reconocer que también la envié a una editorial española, que es Lynx, que probablemente todos conocéis. No me contestaron nunca, pero finalmente Princeton me contestó y un editor americano que se dedica a hacer guías. Muchos conoceréis la guía Sibley, estuvo editada por lo menos alguna de las ediciones por la editorial que lleva este señor. Y al final, bueno, pues digamos que la editora de Russell Gallen me ofreció llevarme el libro y encargarse de las gestiones con Princeton, que es una editorial que probablemente muchos conocéis, que se dedica, entre otras cosas, a editar guías de campo. Y me preguntaréis, ¿por qué escribirla en inglés? Bueno, hay muchas razones. La primera, porque, bueno, igual que en medicina, el lenguaje con el que nos manejamos desde el punto de vista internacional en biología es casi siempre el inglés. Desafortunadamente para los que hablamos español, pero hay que reconocer que es así. La manera, además, de trabajar con colaboradores que muchas veces trabajan en distintos campos de Asia, Estados Unidos, etcétera, etcétera, es precisamente comunicarse en inglés y, sobre todo, porque nos guste o no, los libros tienen mucha más venta en el mercado anglosajón que en el mundo hispanohablante. De hecho, estas son digamos, el informe de royalties que me envió la editorial Ibóvidos desde que se publicó en el año 2016. Fijaros el porcentaje de ventas distribuida por regiones. El 57% de los libros se han vendido en Estados Unidos, el 34% en el Reino Unido, que obviamente son países de habla inglesa, y fijaros que en el resto del mundo apenas se ha vendido pues, un 5% en Europa, un 2,5% en el resto del mundo y un 2% en Canadá, ¿vale? De manera que, bueno, la tradición de guías de campo, nos guste o no, sigue siendo de habla anglosajona. De hecho, la tirada que hace Princeton son 20.000 ejemplares. Cuando Omega traduce
el libro al castellano, la tirada es de 2.000 ejemplares. Eso también hace que el precio de la edición española, que muchos me habéis preguntado, sea más cara precisamente por una cuestión de que la tirada es mucho más baja. De manera que eso es el motivo por el cual se escriben estas guías en inglés y luego hay que traducirlas al castellano. Es un poco al revés, pero... Y también porque es muy difícil escribir una guía en castellano y que luego alguien quiera traducirla al inglés. Os voy a hablar muy brevemente de los otros 2 libros que luego salieron, cuya producción fue relativamente más fácil. Primero porque son familias un poquito menos extensas o menos diversas y porque el hecho de tener ya un libro publicado que más o menos a la editorial le estaba gustando y estaba funcionando, pues obviamente facilitó esto. Esto, de hecho, fue un proyecto que se me ocurrió a mí, es decir, no me lo pidió la editorial, a diferencia del de Felinos, que os comentaré un poco más tarde, que directamente ya la pidió la editorial. El esquema del libro es exactamente el mismo, para los que no lo conozcáis. Se tratan todas las especies y subespecies de cánidos, un poco como veis aquí en esta imagen, con una parte inicial hablando un poco de biología, de lo que es la familia de cánidos en general. Y aquí, os decía antes, el hecho de haber tenido ya un libro publicado hizo que las colaboraciones fuesen un poquito más fáciles. El que más me ayudó, y de hecho el que prologó el libro, es un argentino que se llama Claudio Sillero, que a lo mejor alguno conocéis, especialista sobre todo en lobo etíope, y fue un tipo que desde el principio pues fue súper colaborador y participó activamente en la corrección del libro, etcétera, etcétera. Bueno, todos conocéis lo que son los cánidos, no voy a insistir mucho, pues incluye lobos, perros, zorros, chacales, coyotes, cuones, etcétera, etcétera. Más o menos se reconocen unas 37 especies, ¿vale? Y el tema de las subespecies, ahora os comentaré, está un poquito más en pañales por la peculiaridad de esta familia, que ahora comentaremos. Los cánidos son carnívoros, como muchos sabréis, y pertenecen a un suborden que se llama Caniformia, que básicamente pues, son los carnívoros parecidos a los perros, que incluyen más o menos esas familias que veis ahí. Fijaros que no incluye las hienas, luego lo comentaré, frente a otro suborden, que es Feliformia, que se incluye los felinos. La peculiaridad de los cánidos lo veréis en la guía, es una familia con una evolución, una diversificación relativamente reciente, una radiación muy reciente desde el punto de vista evolutivo, y eso hace que sean relativamente parecidas entre sí las especies, a diferencia de los bóvidos, que si os fijáis son una familia muy diversa desde el punto de vista morfológico. Los cánidos se dividen en ciertos grupos, pero más o menos todos tienen un mismo esquema corporal. Lo que sí es muy peculiar es la variación clinal que tienen muchos de ellos. Todo esto son subespecies de lobo. De la izquierda es un perro doméstico, que se sigue considerando subespecie de lobo. El dingo, que hoy en día también se considera una especie de perro asilvestrado, pero si os fijáis son animales con una distribución inmensa. Los cánidos, a diferencia de los bóvidos, tienen la capacidad de dispersarse saltando barreras geográficas, incluso cruzando zonas urbanas, cosa que los bóvidos no hacen, y eso hace que el concepto de subespecie sea muchísimo más complejo que en el caso de otras familias como los bóvidos que comentaba antes. Lo mismo, el zorro, fijaros la variación clinal en función de las subespecies, en función del hábitat, todos son la misma especie y fijaros el aspecto, incluso los morfos desde el punto de vista de color, que hacen que una misma especie pues, tenga estas peculiaridades que a veces que parezcan especies distintas. Y bueno, la taxonomía de los cánidos es una taxonomía que lo mismo no se ha revisado demasiado en tiempos recientes y continuamente surgen discusiones respecto a qué es una especie, qué es una subespecie. De hecho, bueno, pues eso son noticias que salen a veces en la prensa hablando del coy wolf, que es una especie como de híbrido entre coyotes y lobos. De hecho, precisamente por esa radiación evolutiva tan reciente de esta familia de mamíferos, muchos de ellos, una vez más, haciendo que el concepto biológico de especie no valga, se hibridan y, de hecho, tienen descendientes fértiles. De manera que hay una zona en los Grandes Lagos en Estados Unidos donde los coyotes, el coyote oriental que veis ahí, que es un coyote mucho más robusto que los coyotes, por ejemplo, mexicanos, que son coyotes mucho más delgados, se hibridan o tradicionalmente se han hibridado con lobos
y hacen que, bueno, pues que algunos incluso hablen de una nueva especie que no es tal, que son los coy wolf, que llaman en inglés y que no tiene traducción al castellano. Os decía antes la capacidad de dispersión que tienen esta familia de mamíferos, o muchos de estas especies. Todos conocéis el caso del chacal europeo, que está avanzando claramente por Europa y está ocupando zonas donde antes no existía, pues como las zonas de Alemania, etcétera, etcétera, lo cual hace una vez más que la definición de subespecies, es decir, individuos aislados geográficamente respecto a otro que se considera otra subespecie, tenga cierta dificultad en los cánidos. Y luego, obviamente, otro de los motivos para hacer una guía de cánidos es que, bueno, no dejan de ser animales emblemáticos, pues por lo que supone para muchos pues los perros. Y de nuevo, a pesar de ser familias en teoría muy conocidas, sigue habiendo especies dentro de esta familia tremendamente desconocidas para la mayoría de la gente y, bueno, muchas veces estas guías, el objetivo que tienen también es dar a conocer estas especies. Tenéis, por ejemplo, a la izquierda el zorro de orejas cortas, que es un cánido sudamericano, del que prácticamente no existen fotografías y que, bueno, pues probablemente la mayoría no conozca. O el cuón de Sumatra, que es una subespecie de cuón de la que apenas quedan 250 individuos. Todo el mundo va a Sumatra y busca, en fin, mamíferos felinos, etcétera, etcétera. Pero fijaros que el cuón es una especie que claramente está en peligro de extinción, igual que el zorro de Darwin, que es ese zorro con ese aspecto tan curioso, del que apenas existen unos 700 individuos. Otro de los problemas de esta familia, y vuelvo aquí a insistir en el tema de la radiación evolutiva tan reciente, es que a veces es muy difícil distinguir entre especies y eso hace que desde el punto de vista de conservación, de censos, incluso de definición de especies, haya muchas dificultades para identificar especies. Fijaros, todo esto son especies reconocidas claramente como distintas, todas, en este caso, ocurren en Sudamérica, y fijaros el parecido entre ellas, que hace que muchas veces, incluso en fotografías, haya expertos con ciertas dificultades para reconocer a qué especie pertenecen. Y luego, bueno, ejemplos de conservación. Este es el lobo etíope, que muchos conoceréis, apenas quedan ya 300 individuos, se encuentran solo en las montañas Bale de Etiopía, y bueno, pues es uno de los animales más en peligro de extinción. Y ya por último, comentaros el último libro que se publicó en el año 20 de nuevo por Princeton. En este caso ya fue Princeton, después de ver los otros dos libros, como les gustó la idea, bueno, pues me invitaron a hacer un libro sobre felinos, que como la mayoría estaréis de acuerdo conmigo, es una de las familias de mamíferos más carismáticas que hay. Y de nuevo, aquí el esquema es absolutamente el mismo que en el resto de las guías, ¿vale? Los felinos, obviamente, incluye gatos, panteras, linces, pumas, ocelotes, caracales. En fin, ahí tenéis una imagen un poco que representa el amplio abanico de especies. Se considera más o menos que hay unas 42 especies actuales, y digo más o menos, ahora veréis a qué me refiero. Y bueno, pues son especies, como os decía, es un poco el prototipo de carnívoro y es una familia muy emblemática. Tienen varias peculiaridades, pero bueno, una de ellas que los hace especialmente atractivos y que también suponen a veces un problema para el tráfico de pieles, es que tienen el patrón de pelaje más diverso de todos los carnívoros terrestres. Estos son subespecies distintas de leopardos y fijaros qué distintos son entre ellos. A la izquierda es un ejemplar melánico, pero en cualquier caso, bueno, pues son mamíferos con esa peculiaridad de tener un pelaje especialmente diverso. Como comentábamos antes con los cánidos, los félidos pertenecen a un suborden dentro del orden de carnívoros en el que están todas esas especies que veis ahí arriba, con la peculiaridad de que también se incluyen en este suborden a las hienas. Tradicionalmente la gente identifica a las hienas, probablemente porque morfológicamente se parecen más a los cánidos, los identifica precisamente con los cánidos, pero las hienas pertenecen o están filogenéticamente, desde luego, mucho más relacionadas con los felinos. Y dado que son muy poquitas especies, veis aquí, hay solo 4 especies, obviamente no daban para un libro y me parecía oportuno incluirlas con los felinos. De nuevo, uno de los motivos para escribir una guía de este tipo es porque, en este caso, 2/3 de las especies de felinos actuales están amenazados y tienen problemas serios de conservación.
Todo el mundo conoce los problemas de conservación que hay con los grandes felinos. De hecho, en los últimos 200 años, prácticamente la distribución se ha reducido drásticamente. En el caso del tigre, fijaros, en 200 años, la reducción de hábitat tan tremendo de distribución que tiene y la reducción de la población, como veis ahí, ha pasado de 100.000 individuos en el año 1900 a 3.500 individuos. Hay ya subespecies extintas recientemente de tigres y ya sabéis que son objeto de tráfico ilegal, especialmente en China, Tailandia, etcétera, etcétera, para traficar con huesos, etcétera, etcétera. Supone un problema de conservación serio. Pero incluso felinos africanos como el guepardo, veis también ahí la distribución que tenía hace 200 años y la distribución actual completamente parcheada. 90% menos de individuos de los que había hace 20 años y lo mismo, hasta 4.000 incautaciones en los últimos 10 años por tráfico ilegal, en este caso por mascotas, sobre todo para el mundo árabe, que utilizan a los guepardos como mascotas. El 90%, en cualquier caso, de los programas de conservación de felinos se dedica a las especies más carismáticas de felinos, que obviamente son los grandes felinos. Sin embargo, los pequeños felinos siguen siendo grandes desconocidos. Lo mismo, excepto que alguien sea experto en esta familia, pues probablemente estas son especies muy poco conocidas para la mayoría del público. Fijaros el gato de cabeza plana, apenas quedan 2.500 individuos. El gato andino, que es también 2.500, está en peligro de extinción. Gato africano, del que es complicadísimo encontrar fotografías porque son animales que ocupan las selvas de Centroáfrica. Y el gato de Borneo, del que prácticamente apenas hay como unas 10 fotografías en todo el mundo y todas de ejemplares capturados, porque no existe ninguna colección zoológica que tenga esta especie. Todo el mundo va a fotografiar otro tipo de felinos y, desde luego, estos felinos a veces son mucho más escasos, mucho menos fotografiados y no llaman la atención que llaman los felinos más grandes. Y luego, de nuevo, aquí en esta familia tenemos a veces problemas de identificación. Estos son todos felinos sudamericanos, prácticamente son indistinguibles en el campo, incluso en fotografías. Yo muchas veces, teniendo fotografías de ejemplares con los expertos que me ayudaron a confeccionar el libro, a veces no se ponían de acuerdo de qué especie estábamos hablando, si era un tigrillo oriental o si era un margay o una tirica, en fin, como veis, son especies a veces muy difíciles de distinguir y eso, de nuevo, lleva a problemas de conservación, incluso a veces de problemas de definición de especies. Afortunadamente, para escribir este libro, conté con que justo un año antes se había publicado este artículo, que básicamente fue una revisión taxonómica de los felinos. Muy interesante, con cambios incluso a veces un poco radicales, que os comentaré, y la escribió un tipo escocés que se llama Kitchener, que además, curiosamente, fue el que me escribió para colaborar en el libro, con lo cual, en fin, en ese sentido salió un poco redondo y, a diferencia de lo que me pasó con los cánidos, por ejemplo, o de lo que me está pasando ahora con los cérvidos, es que había un documento de consenso desde el punto de vista taxonómico que me hizo la vida, por lo menos desde el punto de vista taxonómico, un poquito más fácil. No desde el punto de vista de obtener fotografías, porque los felinos, especialmente los felinos pequeños, habitan en selvas, son bastante difíciles de fotografiar y conseguir fotografías es harto difícil. Algunos de los cambios taxonómicos más llamativos y que están plasmados en el libro y que obviamente no habían sido plasmados previamente en ningún libro es, por ejemplo, la pantera nebulosa. Se dividió en dos especies completamente distintas, ¿vale? Y ahora uno habla de pantera nebulosa de Indochina y de pantera nebulosa de Sonda, con dos subespecies que incluso ahora se está hablando de que son incluso especies distintas. Cuando uno ve las fotografías en esta posición, pues se puede dar cuenta de que efectivamente los pelajes son distintos, además de que pues tienen cuestiones de biología que también constituyen elementos diferenciales entre especies. El gato leopardo también, que es un gato del sudeste asiático, lo mismo, se consideran ahora dos especies distintas y, curiosamente, el gato leopardo de Amur, que veis a la derecha, y ahí, obviamente, los estudios genéticos han echado una mano a la taxonomía, se considera una subespecie de gato leopardo bengalí, que no deja de llamar la atención un poco por lo distinto. Obviamente es una variación clinal porque el gato de Amur vive en
zonas mucho más frías, y el gato bengalí vive en la zona de la India mucho más cálida y más tropical. Este es un cambio también muy llamativo, ¿vale? Antes ya sabéis que los gatos monteses africanos, asiáticos y europeos se consideraban la misma especie. Esta revisión, basado en un montón de literatura, considera que son dos especies distintas: el gato montés africano, que también incluye el asiático, el gato montés europeo, que incluye ahora solo dos subespecies, y el gato montés chino, que ahora se considera una subespecie distinta. Y de hecho el gato doméstico se considera subespecie del gato montés africano y no subespecie o descendiente, digamos, del gato montés europeo, a pesar de que se hibrida. Ya sabéis que supone un problema de conservación la hibridación entre el gato doméstico y nuestro gato montés europeo. También hubo cambios taxonómicos llamativos en sentido contrario, y esto a mucha gente le cabreó, porque no deja de ser una especie emblemática, con cuestiones de conservación, con zoológicos que mantienen subespecies particulares, y en esta revisión taxonómica se dijo que solo había dos subespecies de tigre. Eso, insisto, supuso una pequeña revolución. Otra cosa es que se consideren unidades evolutivas significativas o poblaciones dignas de ser conservadas, pero se considera que ya solo hay dos subespecies de tigres: el tigre de sonda y el tigre, digamos, continental, que vive en el resto del continente. Lo mismo con el león. El león, ya sabéis que antes había un montón de subespecies, la más conocida era precisamente el león asiático, pues ahora se considera que hay solo dos subespecies de leones, que son el sudafricano, y el del norte de África se considera que es la misma subespecie que el león asiático. Esto, todos los cambios taxonómicos, en un sentido o en otro, a veces revuelven conciencias e incluso cabrean a mucha gente. Y estos fueron los dos, Kitchener, que os he comentado, que es precisamente el primer autor del artículo de revisión taxonómica de felinos, y Alexander Sliwa, que es un biólogo alemán, que es especialmente conocido por trabajar con gato de patas negras en África. Me ayudaron en el libro y obviamente eso hace que el trabajo, desde el punto de vista científico, fuese mucho más sencillo. Y futuros proyectos, que algunos me preguntáis, estoy trabajando en el de cérvidos, ¿vale? Sé que hay interés en definir taxonómicamente y sobre todo mostrar en fotografía o en ilustración la familia de los cérvidos. La taxonomía de los cérvidos es tremendamente compleja. Es una familia que además, precisamente por el interés cinegético que tiene, se ha reintroducido en muchos sitios. Hay un montón de híbridos, hay un montón de mezcla entre subespecies, pero es una familia muy interesante y muy mal descrita en las guías tradicionales de mamíferos, ¿vale? Estamos trabajando también en una cosa de herpetos de la península, pero ese es un proyecto todavía muy verde, y, por supuesto, viajes de naturaleza. Muchas gracias. Sí, me ha gustado muchísimo y quería hacerle dos preguntas. Igual las han medio contestado las dos. Al principio, unas diapositivas sobre cuando estaba comentando los antílopes, me ha llamado la atención, pues 70.000 en peligro de extinción y 42.000 preocupación menor. Y estaba hablando como que eran especies, no la división, bueno, no la disyuntiva especie-subespecie del lince lobo. Entonces, ¿a qué se debe o quién pone ese título? Si se debe a dispersión o lo que sea. Y luego, es que me he encontrado muchísima duda o muchísima, no sé, nunca me ha aclarado la diferencia exacta entre la constitución de un cuerno y un asta. Así me podría contestar las dos cosas. Bueno, empiezo con la segunda, que es más fácil. Los cuernos, lo que pasa es que a veces en castellano todo el mundo habla de cuernos, cuando realmente es cuernos y astas. Los cuernos es una estructura ósea y una cubierta externa de queratina. Es, digamos, como si fuese una extensión del hueso frontal en el animal, ¿vale? Cubierto por queratina, como si fuese la queratina de las uñas, y eso crece a lo largo de la vida del animal. Por eso
si un bóvido pierde los cuernos, o en el caso, por ejemplo, de las ovejas, que les quitan los cuernos, no vuelve a crecer esa estructura. Las astas son estructuras óseas externas que se caen todos los años, ramificadas, que no tienen ese núcleo interno, ¿no? Y tienen un proceso de crecimiento distinto. Los berrendos es una cosa intermedia, ¿vale? Porque son ramificados, pero sí tienen esa estructura ósea. Y como os comentaba antes, las jirafas lo mismo, es como si fuesen los bóvidos, pero simplemente una excrescencia ósea que no tiene cubierta de queratina, que está cubierta por piel. Pero básicamente la diferencia entre astas y cuernos es esa. Y luego la otra me preguntabas, ¿quién define lo que es especie y subespecie desde el punto de vista de conservación? ¿Quién define que 70.000 es peligro de extinción y 42.000 es preocupación mayor? Aunque hablo por resumir números de población, no es un elemento único para considerar. Al final, quien define esto, o como se define internacionalmente, es la Unión Internacional de Conservación de Naturaleza. Entonces, para cada especie no solo se analiza la población total, sino lo amenazado que está el hábitat, la distribución que tiene. Es decir, es una serie de elementos. Lo que pasa es que, bueno, desde el punto de vista gráfico, para representar estas cosas, hablar de población total, bueno, pues a veces es mucho más interesante. Pero no es lo mismo, obviamente, una especie con una distribución muy limitada en una zona que igual puede deforestarse y puede desaparecer completamente la especie, aunque a lo mejor desde el punto de vista poblacional sea mayor, una especie en números menores, pero con una gran distribución donde no haya ese tipo de problemas específicos de conservación. Que la sistemática, la taxonomía, ¿nos la podamos creer? Pues sí y no, me explicaré. Vamos a ver, hay estudios mitocondriales, hay estudios que no son mitocondriales, que tienen más base. El problema de lo que pasa con esto es que una vez uno tiene los datos genéticos, alguien tiene que definir qué distancia genética es suficiente para considerarlo subespecie o especie. No es lo mismo hablar de mamíferos que hablar de insectos, ¿vale? Entonces, al final entran conceptos de conservación, entran conceptos políticos, entran conceptos. Por eso hay tanta pelea muchas veces entre los lumpers, que llaman, que son los que quieren definir más especies, y los que quieren definir menos especies, ¿no? Entran también elementos de conservación, porque aunque en teoría la taxonomía tiene que ser independiente de la conservación, fijaros la importancia que tiene el que un animal se considere una especie o no se considere una especie. Hay el lobo en Estados Unidos, que es el lobo rojo lo llaman, creo que es, no me acuerdo muy bien, que ahora se considera un híbrido entre coyote y lobo, del que apenas quedaban, si 100 o 200 ejemplares. La administración Trump llamó a unos científicos, lo consideraron un híbrido y de repente se cerró cualquier programa de conservación relacionado con esa especie de lobo. Entonces, bueno, el problema, hay datos genéticos, pero el problema es ponerlos en contexto y ver qué distancia es suficiente para considerar alguna especie o no. Dos cosas. Una, respecto a lo que estabas hablando ahora de la definición de especies. Si olvidásemos la política, se podría intentar llegar a un consenso en el que se considerase especie un linaje monofilético en el cual hubiese inclusiones, pero que se mantenga a lo largo del tiempo y del espacio. Como por ejemplo en el caso que has dicho ahora de los lobos, con Canis lycaon y con Canis rufus, que es lo que se lleva defendiendo durante 2 décadas. Ajá. Pues en un mundo ideal, teóricamente eso sería fácil, pero todos sabemos que al final se mezclan las cosas. Entonces es difícil, primero porque salen nuevas interpretaciones de estudios genéticos que a veces incluso contradicen a los anteriores. Por ejemplo, la obra de Colin Groves, que os comenté en el 2011, que redefinió precisamente utilizando ese concepto filogenético de no tiene un antepasado común, eso es lo que define especies, etcétera, etcétera. Ha habido luego algún estudio genético, sobre todo con los cérvidos,
que ha tirado por tierra esa definición. Y hay estudios genéticos, sobre todo mitocondriales, que apuntan en una dirección y luego sale otro estudio genético de DNA que cambia la orientación. Entonces, supongo que a medida que haya más estudios genéticos, la taxonomía, es una ciencia viva, va a ir cambiando. Y teóricamente los taxónomos no se dejan influir por problemas de conservación y cuestiones políticas, pero al final es la IUCN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la que al final acaba definiendo desde el punto de vista de conservación lo que es una especie. Pero es que ese es un problema, porque la IUCN no son investigadores sistemáticos, quien define las especies, quien hace sistemática. Sí, Por ejemplo, es lo que pasó con el rinoceronte blanco del norte. Se definió como Ceratotherium cottonium plus one y la IUCN dijo que no. No hubo más refutamientos de la hipótesis. La IUCN dijo que no y no, ya. Pero es lo mismo con la revisión que ha hecho la IUCN de los felinos. Luego incluso ha habido estudios genéticos, en el caso, por ejemplo, del gato del pajonal, etcétera, etcétera, que ya estaban incluidos en la guía como subespecies y que uno veía las imágenes y dice, esto no pueden ser, es rarísimo que sean subespecies. Y ha salido un estudio genético posterior que los define ahora como especies y no están incluidas en esa revisión de la IUCN y todavía no se acepta universalmente que son especies. Entonces, hombre, entre que es una ciencia viva, que tiene implicaciones de conservación y conservaciones políticas y que al final tiene que ser un organismo el que acabe definiendo lo que es especie o no, pues no es fácil, no es fácil. No es una ciencia muerta, con lo cual uno no puede decir esto se define así y ya no va a cambiar, ¿no? No es fácil, ¿no? Y eso que estamos hablando, perdona, de mamíferos, ya así nos ponemos. Y luego la segunda cosa, has puesto una fotografía de un toro y de nombre binomial ponía Bos taurus. Sí. ¿Por qué le has puesto el nombre binomial Bos taurus en vez de Bos primigenius? Bueno, en la última revisión lo consideraban así. Bos primigenius lo consideran la especie extinta de, no sé cómo se llama, el toro primigenio ese. El uro. El uro. Se considera descendiente. Pasa lo mismo con las especies domésticas. Por ejemplo, en el caso del perro, el nombre trinomial es Canis lupus domesticus. Sí, eso es. Sin embargo, en el caso del gato, que se considera un descendiente doméstico de una especie silvestre, que es el gato africano, es Felis catus, ¿no? Entonces, incluso en cosas tan sencillas como eso, y eso es un convenio, no me acuerdo cómo se llama el convenio que al final define estas cosas, no se llega a un acuerdo. Pasa lo mismo con el jack doméstico y el jack salvaje. ¿Cuál fue el criterio para los nombres en castellano? Pues ¿Hay alguna anécdota interesante? La anécdota es que no hay anécdota. El problema del idioma castellano es que, primero, tenemos menos tradición desde el punto de vista de naturaleza que el mundo anglosajón, que lleva definiendo especies siglos y siglos. Y luego, la maravilla del idioma castellano es que, claro, tiene una distribución amplísima, Latinoamérica, España, etcétera, etcétera. Y, claro, incluso dentro de Latinoamérica, cada país pone nombres absolutamente distintos a las especies. Entonces, bueno, eso es un problema que pasa con todos los nombres comunes. Mucho más llamativo en el idioma español que en el idioma inglés. Y al final uno tira de los nombres, bueno, pues que uno considera que más se utilizan en la literatura. Pero es absolutamente aleatorio. Las guías estas, links, tienen definido el alemán, inglés, castellano y creo que francés. ¿No te guiaste por ellas? Bueno, es una de las fuentes que he utilizado, lógicamente. Y probablemente muchos de los nombres comunes. O sea que el nombre común no deja de ser una cosa artificial que no tiene más valor que casi el de divulgación, ¿no? Pero cuando uno al final habla de otras cosas, si es que tú lo conoces viviendo en Latinoamérica, es que cada país, para especies que ocupan varios países, tiene nombres completamente distintas. Allí gato montés puede ser cualquier especie de felino sudamericano. Claro, le dices a un español gato montés y hablamos de nuestro Felis silvestris. Entonces, bueno, es complicado lo de los nombres en castellano. Pero no creo que tenga tampoco más interés, ¿no? Que al final, bueno, pues ponernos de acuerdo.
Hombre, voy a hacer una pregunta, pero con este público pues a lo mejor le pregunto una tontería, y creo que es una tontería. Por ejemplo, cuando hablamos del Springbok, antes era el Springbok normalito, Ajá. ahora lo hay cobre, blanco, dorado y no sé cuántas cosas más. ¿Eso se sigue considerando como un solo tipo o son varios? Sí, en ese caso son lo que llaman morfos, es decir, es la misma especie con coloraciones distintas. Eso a veces, sobre todo en el caso del Springbok, que es una especie cinegética con cierto interés en el sur de África, a veces incluso en fincas privadas se intenta potenciar ese tipo de morfos, precisamente para que desde el punto de vista cinegético sean más atractivos. Entonces hay Springboks completamente negros, hay otros dorados, pero tienen más interés desde el punto de vista cinegético que desde el punto de vista taxonómico. Es como en el caso de los felinos melánicos es la misma especie, que son variaciones, son mutaciones genéticas del color. Y luego esta pregunta pues va a levantar ampollas. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a hablar del lobo español, ¿no? O sea, el lobo español es una especie en peligro de extinción porque por lo visto hay muy poquísimos. Pero hay muy poquísimos en todo el conjunto de España. Pero es que hay provincias donde es plaga. Entonces, sí, hay plaga. Entonces, ¿cuál es el criterio para decir es que es un animal que hay que proteger por encima de Dios y todo lo que ocurra? Y no. Depende de donde sea. Debería tener en cuenta los factores geográficos. Por eso se acaba un poco. De hecho, el lobo hasta hace poco era una especie cinegética. Ahora se ha redefinido como especie no cinegética y se le ha dado cierta protección. Y ahí entra de nuevo política, conservación y taxonomía. Y si el lince fuese una subespecie del lince boreal, que no está en peligro, pues sería probablemente una especie cinegética, como lo fue hace muchos años en España. El que en determinadas provincias sea muy abundante, que también es cuestionable porque son manadas con cierta movilidad, etcétera, etcétera, tampoco lo convierte en una especie exenta de peligros de conservación. Bueno, no sé si he respondido. Si el lobo era o no era, pues el señor representante de Ceuta de una opinión, cuando allí no han visto un lobo, pues yo creo que el último... Lo que todos reconoceremos es que es un mamífero emblemático de la península ibérica y eso, pues a muchos consideramos que es digno de protección solo por eso, que obviamente supone, como muchos cánidos y como muchos felinos, una fuente de conflicto con ganaderos, etcétera, etcétera, lo es. O sea que, uno al final tiene que buscar prioridades y buscar un modelo de conservación, un modelo, pues un poco menos... Pero eso ya es un problema que a los que estudiamos estas cosas se nos escapa muchas veces, porque entra más dentro de la política que dentro de la... Pues yo espero ansiosamente el de los ciervos. Muy bien. Hola, buenas tardes. Magnífica la exposición, muchas gracias, doctor. Me ha llamado mucho la atención la diferenciación, la nueva diferenciación entre especies de leones. Ese león sudafricano y el resto de los leones que serían una especie. En ese caso, la pregunta, ¿hasta dónde llega el león sudafricano? ¿Los leones de África Oriental son sudafricanos o ya son los otros? Porque el león de Etiopía claramente lo asocio a India o lo asocio al león del norte de África. Sí. Sin embargo, el león de Tanganica, de Tanzania o tal, ¿dónde está esa frontera? ¿O estaría, según la... Eso no. Tendría que enseñarte un mapa, pero en cualquier caso, antes el problema con los leones siguen siendo una sola especie. Lo que se ha redefinido es el número de subespecies. Antes había, me acuerdo, no sé si 8 subespecies en África había un montón de subespecies distintas de leones. Ahora lo que hizo esa revisión, teóricamente basada en estudios genéticos, filogenéticos, etcétera, etcétera, es decir que solo hay 2 especies que además tienen una distribución distinta. Una es, sobre todo, toda la región sudafricana y el resto es este de África, norte de África y Asia, que es la que se considera la otra especie. Se considera que los leones asiáticos migraron desde ahí y no se han diferenciado lo suficiente como para ser considerados una subespecie distinta. Lo cual, insisto, levantó muchas ampollas porque el león asiático era pues un emblema para muchos, ¿no? Pasa al revés ahora, por ejemplo, con el guepardo. El guepardo que existía en la India
se consideraba una especie claramente distinta al guepardo africano. Y ahora hay mucha gente intentando reintroducir guepardos en India y obviamente tienen que utilizar la subespecie africana y eso, bueno, pues para muchos puristas levantan pollas, ¿no? Pues bueno, es un tema que, como veis, el juego de las especies, subespecies, da mucho juego. Hola, antes has puesto en una diapositiva, en una imagen, un animal, un cánido, que era zorro de orejas cortas. ¿Ese también se le conoce como perro venadero? ¿Es el mismo? No, ese es otro. Ese es otro todavía más pequeño, con patas más cortitas, que por cierto existe en el Zoo de Madrid, si no recuerdo mal. Y es un cánido también muy difícil de fotografiar en la naturaleza. O sea, que son dos. Son distintos, sí. De hecho, el perro de orejas cortas que os he puesto es que no existe ninguna colección zoológica que yo conozca y fotografías probablemente no pasen de 10 fotografías. Muy buenas. ¿Qué tal, doctor? Mira, hablando de lo que acaba de exponer ella, veo que te pasa mucho en el tema de fotografía recopilada en Internet, pero no sé si has tenido en cuenta imágenes de fototrampeo a la hora de conseguir material por todo esto, porque precisamente de este cánido, del de orejas cortas, yo he visto un vídeo. He visto un vídeo tomado en Brasil y del gato ¿cómo se llama? El gato rojo de Borneo, también hay muchas imágenes de fototrampeo. Vamos, lo digo porque puede ser una fuente muy interesante para conseguir imágenes para todo este tipo de trabajo. Sí, de hecho, en el caso de los felinos, efectivamente, las fotos de fototrampeo son muy interesantes y sirven más para definir desde el punto de vista teórico la especie, pues el tipo de pelaje, el tamaño de la cola, etcétera, etcétera, que para utilizarlas en la guía. Porque si te fijas en la guía, las fotografías intento que tengan cierta calidad. Y el problema casi siempre con las fotos de fototrampeo es que tienen o mala calidad o posiciones del animal que no son utilizables. Pero sí las utilizo para documentarme. Sí, material de referencia para hacer ilustraciones, por ejemplo. Sí. Y otra cosa que quería preguntar es ¿por qué motivo se ha duplicado el número de especies de bóvidos? Porque ¿hay realmente un estudio genético de todo eso o está basado en caracteres morfológicos? Sobre todo en datos morfológicos, porque en aquella época, 2011, Colin Groups, aunque ya existían estudios genéticos, sobre todo fue basándose en estudios craniométricos, estudios filogenéticos, separación geográfica. En fin, fue una combinación y algo de estudio genético que ya había por aquella época. De hecho, muchos de los estudios genéticos posteriores confirman, en el caso de los bóvidos, no en el caso de los cérvidos, muchas de las propuestas de Colin Groups. Sí, a ver, una cosita simplemente. Yo no entiendo mucho de perros, pero me ha llamado la atención. Diapositiva de los antílopes. Y nos dices, se basan en diferencias morfológicas para haber incrementado las especies. Yo veo la diapositiva de perros, joder, es que no se parecen en nada unos con otros. Entonces, eso siempre me ha llamado la atención, que en el perro es como un saco donde vale todo el Chihuahua y el San Bernardo. Y eso, para mí, yo visto desde fuera, me da igual el siglo que me pongas. Para mí son especies diferentes. Entonces, ¿por qué se les llama razas, perros, gatos y no a otros animales? Y ¿cuál es la diferencia, digamos, entre raza y subespecie? De hecho, el perro es el animal doméstico que, siendo la misma especie, es más diverso morfológicamente. Pero eso es una diversificación artificial. Es decir, si uno deja cualquier perro que se reproduzca en la naturaleza, acaba teniendo un aspecto más o menos primitivo, recupera el aspecto primitivo. El problema con los perros es que llevamos prácticamente siglos cruzando selectivamente defectos genéticos, que muchas veces son defectos genéticos, para, por ejemplo, en el caso del perro salchicha, son perros con acondrodisplasia, es decir, el equivalente a los enanos en humanos, que simplemente se han ido mezclando genéticamente. Inicialmente se hizo con idea de dedicarlos a funciones específicas, ganado, defensa, etcétera, etcétera, pero luego una cuestión pura de belleza. Y al final pasa como con los humanos, que ya ni siquiera se considera válido el elemento de raza, que uno hace que, bueno, pues que tengamos aspectos muy distintos y somos la misma especie. En el caso de los perros y en el caso de la mayoría de los animales domésticos, hay cruces selectivos, artificiales, que hacen que morfológicamente los individuos entre sí sean muy distintos. Pero genéticamente
Y de eso hay un montón de estudios. Uno estudia a los perros y el 99.99 del material genético es exactamente idéntico. Sí, una cosa muy breve relacionada con la mención a los humanos. Cuando se ponen varias diapositivas una comparación de un ser humano con un animal, realmente no sé si habría sido más útil poner humano de 1,75, porque el modelo indonesio me sugiere un hombre de 1,62, el modelo caucásico de 1,83. No es menor, sé es el tamaño del señor indonesio porque conozco el tamaño del animal, pero no al revés. Sí, bueno, en el caso de las hienas se utiliza un blanco, pero sí. ¿Pero de qué altura? Es un individuo asiático, sí, en fin, un poco por hacerlo más, en fin, para que nadie se ofenda, ¿no? Por si ponía un rubio o un moreno. En cualquier caso, luego se especifica en la guía, sobre todo en cada una de las láminas, hay una silueta del humano comparado con la silueta del animal y ahí se especifica que es un humano de 1,75. En el prólogo del libro o en el inicio del libro. Gracias.